No. Mis tíos se conocieron en los 90s. Cuando cumplieron 2 años de novios contrajeron matrimonio y al día siguiente se fueron a vivir a su nueva casa. Mi tía Luisa vivía con mi abuela a la vuelta de la esquina de nuestro domicilio. Cuando se mudó se fue muy lejos, al sur, a unas calles del Estadio Azteca. Recuerdo que cuando nos invitaron a ver la casa tenían 1 mes de haber llegado y apenas estaban terminando de hacer la suya, con todos sus muebles y las cosas que colgaron en las paredes. Para ese momento mi tía ya estaba embarazada, solo que no se lo había dicho a nadie. Nos dio la sorpresa invitándonos a entrar a una recámara que tenía decorada en tonos rosas muy claros. Una niña venía en camino. Me acuerdo muy bien de cómo era esa habitación. Tenía cientos de peluches, no exagero. Había juguetes nuevos pero sacados de sus cajas, una mesa con una casa en miniatura y decenas de muñecas en repisas. No se me olvidan los detalles porque ese día mis papás y mis tíos estuvieron platicando hasta tan tarde que nos invitaron a que nos quedáramos a dormir. A mí me dieron esa recámara, la de la niña. En la madrugada, un golpe me despertó, como si alguien me hubiera caído encima de las piernas. Me levanté asustado, pero no vi nada que hubiera sido, nadie más bien. No había nada en el suelo, como si me hubiera caído un juguete encima, aunque a decir verdad, se sintió como algo mucho más pesado. La habitación tenía las luces apagadas, pero no estaba totalmente a oscuras porque la luna apuntaba hacia adentro. Me levanté del colchón cuando vi que algo se movía en una de las repisas. Eran 2 animales de peluche que estaban inquietos. Al principio no se movían mucho. Tampoco parecía que los estuviera alborotando el viento. No había corrientes de aire ahí adentro. Me levanté un poco más cuando los vi que se empezaron a mover más. Entonces ya no solo se sacudían, uno bajó y luego el otro. No te vayas a confundir, no parecía como si tuvieran vida propia. Parecía que había 2 manos invisibles, una tomando un león y la otra a un perro. Los vi suspendidos en el aire por unos segundos y luego volaron hacia mí como si alguien los hubiera lanzado con fuerza. Uno me pegó en la cara y el otro me pasó a un lado, muy cerca. Me estaba empezando a asustar, aunque no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Ese latir tan fuerte en el corazón me hizo saber inmediatamente que no se trataba de un sueño. La puerta del closet se empezó a abrir. Era una hoja de madera corrediza. Poco a poco se fue deslizando. Las mismas manos invisibles, estoy seguro. Adentro del closet estaba muy oscuro y no se podía ver nada, lo cual acentuaba esa sensación de miedo intenso. De pronto, una persona salió caminando de ahí, pero primero apareció en la penumbra su pierna y luego el resto del cuerpo. Era una mujer que venía tapándose la cara y que se movía muy extraño y muy lento. Yo no me podía mover. Primero no sabía por qué era, o más bien no le había puesto atención a lo que sentía mi cuerpo, pero algo me estaba sujetando a la cama. Quería liberarme y no podía. Quería bajar de la cama y salir a toda velocidad de esa recámara. Nunca había visto algo parecido. Nunca había vivido una experiencia como esa. Es más, ni siquiera se me había advertido que cosas como esa existían. La mujer se acercó tanto a mí que la pude oler.
Entonces se llevó las manos a la cara, apretó su cabeza y luego hizo un violento movimiento con los brazos, separándola del cuello, arrancándola del cuerpo. El ruido que tronó en la tenebrosa recámara atiborrada de juguetes me provocó escalofríos. Antes de que yo soltara el grito más fuerte que me pudo salir de la garganta, la mujer dejó caer la cabeza al suelo. De entonces hasta el día de hoy, nunca he escuchado otra cosa que haga el mismo ruido al estrellarse en el piso. Aquello que me tenía sujetado a la cama me soltó. Pude bajarme, pero tenía las piernas entumecidas, así que caminé tambaleándome. Al abrir la puerta me encontré a mi papá. Sorpresa para mí fue que había llegado muy rápido. Bueno, en realidad no llegó rápido. Él ya estaba detrás de la puerta, se había levantado para ir a ver si yo estaba bien antes de que me oyera gritar. Mi tía salió un poco después como si también estuviera despierta y mi mamá fue la que llegó al último. Mi papá fue a revisar porque en la recámara de huéspedes que les dio mi tía, un ruido los despertó. Escucharon una cajita musical que podría haber estado en cualquier parte de la habitación. Como siempre que te quedas a dormir en un lugar que no es tu casa, despiertas un poco confundido porque no reconoces el lugar. Así les pasó a ellos, como no era su casa, dejaron que la cajita siguiera sonando. Pero es que de pronto sonaba como si le estuvieran forzando la cuerda. Iba más rápido y eso era, según palabras de mi mamá, bastante inquietante. Sin levantarse de la cama se pusieron a buscar de dónde venía para ver si podían cerrarla o apagarla. Hasta ese momento podría haber sido un juguete descompuesto o hasta un reloj despertador. Se asomaron debajo de la cama pero no vieron nada porque no tenían con qué alumbrar. En ese entonces se ocupaba una de esas viejas lámparas de mano. Aún así pudieron confirmar que el ruido venía de ahí. Estaban esperando a que se les acostumbrara la vista cuando de pronto algo o alguien empujó la cajita musical hacia ellos. Abajo de la cama no debería haber nadie. Se espantaron, pero casi al instante pensaron que había sido yo. Prendieron la luz, levantaron la cama, pero no había nadie. Fue entonces que mi papá se levantó y fue a verme al cuarto de la niña. Dice que iba a medio camino cuando escuchó mis gritos. Mi tía salió de su recámara. No se veía como si la hubiéramos despertado. De hecho, estaba completamente vestida. Yo estaba muy asustado, mis papás también. Mi mamá como que no me creía, pero mi tía se puso a llorar cuando empecé a hablar de lo que me había pasado en la recámara de la niña. Mi papá me acompañó a ver para que nos aseguráramos de que no había nadie, ni encima, ni debajo de la cama, ni en el closet. Claro que ya no había. Eso fue una aparición igual que como les pasó a ellos. Cuando los adultos dijeron que lo mejor sería volver a dormir, yo no quise ir a la recámara de los juguetes. Me fui con ellos y no, de hecho, no dormí mucho el resto de la madrugada. La próxima vez que visitamos la casa de mi tía fue cuando nació la bebé. Llegamos y por todos lados había velas, como que mi tía las ocupó y se le olvidó levantarlas. Mientras nos acomodábamos en la sala, ella se puso a recogerlas. Nadie le preguntó nada al respecto. Como la niña estaba dormida, mi tía Luisa nos invitó a que fuéramos a verla arriba. Tenían la cuna en su recámara de ellos, aún no ocupaban la que era color de rosa y estaba llena de juguetes.
Los adultos centraron toda su atención en la niña, mientras yo salí de la habitación de mis tíos y me fui a dar una vuelta. En la pieza que sería de la bebé, los peluches, las muñecas, la casita incluso, todo estaba en bolsas. Las repisas habían sido desinstaladas de la pared. Había pedazos de yeso en el suelo, abolladuras en las paredes y brochazos de pintura negra en un muro. No me atreví a preguntar qué había pasado, pero sí se lo dije a mi mamá cuando nos fuimos. Esa vez le rogué que me prometiera que no íbamos a pasar la noche en casa de mi tía. Mi mamá le habló a su hermana por la tarde y la encontró llorando. Le dijo que iban a vender la casa, que no se atrevió a decírselos cuando la visitamos porque aún no estaba muy segura de hacerlo. La causa, pues tú ya te la imaginas, en ese domicilio había algo, en esa casa espantan. No sé si esto que viene a continuación es lo más aterrador, pero a mí me parece digno de una pesadilla. Mis tíos se fueron a Puebla. Ahora sí era casi imposible visitarlos y ellos nunca venían a la capital. Una vez mi papá nos llevó. Él atendería unos negocios mientras que nosotros pasábamos la tarde en casa de mis tíos. Más o menos unos 2 años habrían pasado desde que se mudó a esa casa. Esperábamos encontrar a una niña de 2 años corriendo por la casa. Esta nueva propiedad también tenía un cuarto rosa. Los mismos juguetes y las mismas muñecas estaban de nuevo en las repisas. En la cama en que yo dormí aquella vez estaba la bebé. Sí, aún era una niña de brazos. Mi mamá preguntó, pero mi tía se hizo la loca. Y la verdadera niña es ella, dijo mi tía. Una muñeca. Mi mamá preguntó, pero no obtuvo respuesta. Ni siquiera tuvo que fingir que no se había dado cuenta, y como a ella también se le hizo muy raro, le dijo a mi tía Luisa que tenía que ir a comprar unas cosas al centro. Nos salimos de esa casa y nos fuimos a un parque. De lo de la muñeca no hablamos sino hasta que vimos a mi papá. Él no lo vio y yo creo que al día de hoy piensa que no fue cierto. Mi tía se volvió a cambiar de casa, pero ya no nos dijo a dónde. En la actualidad no sabemos nada de ella, ni de mi supuesta prima. Hace un par de años, mientras caminaba por la calle, me encontré a una mujer llorando. Estaba sentada en el borde de la banqueta. Como era muy tarde, me acerqué a ver si estaba bien. Desde que la vi, me acordé de mi amiga, que en paz descanse. Al estar frente a ella me presenté, me ofrecí a ayudarla, no sin antes preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo. La mujer no podía pausar su llanto. Luego de un rato en que no supe qué hacer, ella guardó silencio, se descubrió el rostro y volteó a verme. Qué extraña sorpresa fue encontrarme con que se trataba de mi amiga. Sentí que me desmayaba, nunca me había pasado, empecé a ver borroso, me zumbaron los oídos y perdí un poco el balance. Mi amiga tiene 6 años de fallecida. De hecho, esa noche venía caminando de su casa, su mamá hizo una pequeña misa en memoria. Estaba desconcertada, quería hablar con ella, preguntarle cosas, gritar muy fuerte, pero algo pasó.
Creo que no existe un término para describir un susto grande que no se termina, que te deja sin respiración. Esta persona se levantó lentamente de la banqueta. El movimiento que hizo cuando se estaba poniendo de pie fue muy extraño. Tenía la cara de mi amiga, pero no era ella, no era Diana. Ese rostro parecía sobrepuesto en un cuerpo grande, delgado y muy alto. Ante mí había una persona de un poco más de 2 metros, un cuerpo al que no le pertenecía la cara de Diana. El valle inquietante es justo esa lista de detalles que nos permiten distinguir entre algo que es humano y algo que no lo es. Microexpresiones, la manera en que se mueve la boca al sonreír, el tiempo que mantenemos una misma expresión, la mirada, los movimientos del cuerpo al caminar. Pues eso que estaba frente a mí no pasaba el examen. Definitivamente no era humano. No sé por qué me sentía atrapada, pero no me podía ir, no lograba dar el primer paso. Esa cosa me miraba y yo la miraba a ella. Sin esperármelo, me tendió la mano. Era una mano grande, un brazo largo. La sonrisa le duró demasiado tiempo en el rostro, tanto que eso me empezó a inquietar aún más. El miedo me hizo perder la voluntad de hacer algo e irme rápido de ahí. Su mano me tomó de la mano. ¡Qué horrible sensación! Su mano estaba fría y tenía un tacto distinto al de una mano humana. De pronto me apretó la muñeca y me jaló hacia ella. Llevó mi mano a su rostro como si fuera a olerla. Yo me quería zafar, te juro que lo estaba intentando. Cuando vi que abrió la boca, sentí que debía huir o pelear. Tenía grandes, horribles y numerosos dientes. Definitivamente me quería morder. Me colgué para usar todo el peso de mi cuerpo y finalmente me solté. Caí al suelo, pero me levanté rápido y me eché a correr. Volteaba cada 10 segundos por encima del hombro. Metros adelante me detuve porque eso no venía tras de mí. Vi a esa cosa acomodarse en su anterior posición, que era sentada en el borde de la banqueta, pareciendo una persona normal. ¿Te puedes imaginar lo horrible que fue? Ver la cara de una persona conocida que ha fallecido montada en un monstruoso cuerpo, actuando extraño y sin expresiones en el rostro. Era una de esas cosas que hay mucho en los pueblos, pero casi no en la ciudad. ¿Cómo se les podría llamar? Criaturas, monstruos. Esos que cambian de forma, algo parecido a los nahuales, pero que pueden adoptar un rostro y una voz conocidas. Imagínate que para regresar a tu casa de una fiesta tuviste que hacerlo caminando, y para acortar tu recorrido atraviesas un parque. Está oscuro, está solitario, está callado. De pronto escuchas el llanto de un bebé. Se oye que llora un bebé, pero no hay voz de alguien que lo esté consolando. Además de que el ruido viene de alguna parte en el centro de la plaza, donde no puedes ver. ¿Quién habrá sido el malnacido que abandonó a un pequeño a la intemperie, en el frío y al acecho de los animales? Desconcertado, no te queda de otra más que ir a ver. Nadie se atrevería a irse derecho y no ayudar al pequeño. Pero ¿qué pasaría si te dijera que sí existe la gente mala y que sí hay casos de recién nacidos abandonados en la calle, pero son más los casos de personas que quieren ayudar y cuando van a ver al bebé se encuentran con una criatura extraña y aterradora? Lo que te conté de regresar de una fiesta de noche le pasó a mi hermana y aquí te va la segunda historia.
escuchó a un bebé llorando mientras atravesaba el parque. Es un parque con fuentes secas al centro, de ahí venía el chillido del interior de la fuente. Al no ver a ninguna persona cerca, fue más que evidente para mi hermana que el bebé había sido abandonado. Generalmente esa parte del parque, la del centro, está muy bien iluminada. Dice Laura que ese día había 2 lámparas descompuestas, por lo que las fuentes estaban semioscuras. Se acercó, se sentó en el borde de la fuente, se asomó hacia el interior. Eran fuentes viejas, profundas. En cuanto hizo contacto visual, dio un grito. El llanto del bebé venía de la cabeza de un adulto, no de un bebé. Pero eso no era todo. Esa cabeza, que por cierto estaba boca arriba, le pertenecía al espantoso cuerpo de un 100 pies gigante. Cuando esa cosa vio a mi hermana, se empezó a mover en su dirección. Sus patas se movían de forma espantosa, mientras que aquellos ojos en esa horrible cara no dejaban de mirar a Laura. Mi hermana se echó a correr sin detenerse. Los llantos del bebé se volvieron a escuchar mientras ella se alejaba. Llegó a la casa, nos despertó a mi mamá y a mí para contarnos lo que vio. Podrías decir que lo que se tomó en la fiesta pudo haberla hecho imaginar, pero la vimos realmente alterada. Del susto hasta llegó sobria. Y eso desafortunadamente no es todo. Como a las 7 de la mañana que mi mamá se fue a trabajar, pasó por el parque. Dice que nunca se pasa por en medio, pero que ese día se le ocurrió ver si seguía ahí lo que supuestamente había visto Laura. Mi mamá alcanzó a entrar antes de que pusieran los listones amarillos. Estaba una camioneta blanca, los forenses. Un hombre en una bata, subido en una escalera, estaba descolgando algo de un árbol. Una policía notó la presencia de mi mamá y se la llevó inmediatamente de ahí. Mientras caminaban a la salida de la cinta del perímetro, ella preguntó por lo sucedido. El oficial señaló a una pareja que interrogaban. Estaban vestidos con ropa deportiva. Ellos habían acudido a hacer ejercicio al parque. Mientras atravesaban corriendo el centro, uno de ellos notó algo extraño colgando de un árbol muy cerca de la fuente. Eran largas tiras de piel que el viento mecía de una rama. Se veían húmedas y aún sangraban. Mi mamá sintió escalofríos en todo el cuerpo, pues lo que alcanzó a ver antes de que la desalojaran de la escena fue un rostro humano en las tiras de piel. Aquello que colgaba de la rama de ese árbol era como un disfraz de piel, como si meticulosamente lo hubieran desprendido del cuerpo de una persona viva. Al día de hoy, mi hermana no se acerca a ese parque ni loca. Es más, quedó tan traumada por eso que le pasó, que ya nunca anda en las calles caminando de noche. Esta es la tercera entrega de la saga de Valle Inquietante. Te dejo las otras 2 en el primer comentario. Nos escuchamos pronto con más historias, más recopilaciones. Para que no te las pierdas, suscríbete. Para ser de los primeros en escuchar, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.